Los primeros síntomas de una menopausia prematura le hicieron acudir al ginecólogo. Previamente se duchó y luego se puso las bragas menos llamativas. Más bien parecen de mi abuela, se dijo a sí misma, y sonrió. Vivía sola. Por lo mismo había aprendido a soportar en las salas de espera la mirada de compasión que otras pacientes le lanzaban sin discreción, cada vez que ella acudía a cualquier tipo de médico. Esta vez, y con mayor razón, las pacientes le miraban de reojo como si además de compadecerla, la condenaran por ser mujer e ir al ginecólogo sola. Se sintió casi culpable de necesitar este tipo de servicios. El ginecólogo, brillante funcionario, ni siquiera le miró la cara, le extendió un volante para que se realizara una ecografía. Al cabo de 3 semanas le hicieron la ecografía que resultó prácticamente normal. Los síntomas seguían su curso. El pelo se negaba a permanecer sobre su cabeza, los pechos se volvían tristes, su cuerpo iba concibiendo formas inadecuadas. Además, comenzaba un vello insípido a poblar su piel en lugares absolutamente inadecuadas. La regla o la ignoraba por completo o la visitaba 2 veces al mes. Lo peor de todo era su genio, y como no tenía con quién discutir, se enojaba con ella misma. Llegó a pensar que enloquecería. Se arrepintió una y mil veces de no tener un marido o unos hijos con quienes compartir este periodo, que sabía transitorio. Pero el consuelo siempre lo tenía a la mano. Sabía que hubiera sido peor aguantar toda una vida a este tipo de familiares por tener a cambio una salida, un canal de escape. Y pensó que por nada del mundo prefería otro tipo de vida a la que ella solita se había diseñado y que más valía sacar fuerzas de alguna parte para seguir aguantando lo que todavía faltaba por llegar. Nunca le interesó el dinero. Jamás hizo un esfuerzo por ganar un euro más del que necesitaba. Por ello, se conformaba con ganar lo suficiente para mantenerse. Además, le alcanzaba para ahorrar y de vez en cuando hacer una remesa a sus padres, que siempre se mostraban agradecidos. No eran ancianos, pero en el pueblo donde vivían las ofertas laborales eran escasas. Pidió, tras diversas gestiones, que la seguridad social le cambiara de médico. Necesitaba uno que por lo menos le mirara las bragas para que por encima de estas pudiera darle un diagnóstico, aunque no fuera más que un parecer. Después de unos meses le asignaron una doctora que tenía cara de progresista. Esta no tan solo le revisó como corresponde, sino que también le realizó en su primera consulta una citología, algo que le pareció un gran avance. 2 meses después tuvo la respuesta. Todo normal. Ella le preguntó qué debía hacer ante los síntomas cada vez más evidentes de una menopausia prematura. La doctora, con voz serena pero terminante, le dijo que a su edad era normal. Consultó con su farmacéutico. Él le dijo que había una serie de medicamentos. Inclusive existían unos pequeñísimos parches que le darían la posibilidad de atrasar los estragos de la menopausia. Él la conocía, por eso se dio cuenta que los cambios que se evidencian en su cuerpo y en su pelo, pero que él no podía vender esos medicamentos sin una receta médica. Volvió a visitar a la ginecóloga y ella, un poco molesta por la pérdida de tiempo que le significaba a la paciente, volvió a decirle de manera tajante: todos los síntomas que usted tiene son normales. La siguiente, por favor. Hay que ver cómo engañaba la cara a la doctora. Tenía un disfraz de progresista, pero era como los edificios viejos. Los pintaban por fuera y parecen recién construidos, pero cuando les ves por dentro, las cañerías no funcionan y el sistema eléctrico menos. Trató de consolarse con estos pensamientos, pero su ánimo estaba por los suelos. Derrotada, salió del despacho de la doctora, caminó por las calles de la gran ciudad sintiendo que a los 35 años su vida se le había hecho corta. Su sexualidad estaba prácticamente acabada. Solo contaba con el aliciente que de vez en cuando le proporcionaba algún amigo durmiendo con ella. En el amor no tenía demasiada confianza. Había esperado durante largos años a Carlos, quien le juró que algún día volvería para estar con ella. Rechazó cualquier otra posibilidad, porque ella lo amaba. Y por él y por sus promesas se mantenía viva, pero cansada de esperar pacientemente lo buscó y hablaron. Él le dijo que la admiraba porque nunca había conocido a alguien que fuera capaz de amarle como ella lo hacía, pero que había pasado tanto tiempo que no sabía qué hacer. Además, a ti nunca te va a faltar quien te quiera, es muy fácil quererte. Ella le sonrió por no echarse a llorar como una loca y regresó sensualmente, pero con una gran decepción a cuestas. A partir de ese día le dio un portazo al amor y se conformó solo con el cariño de sus buenos amigos.
Cuando empezaron a dolerle los huesos, pidió cita con el traumatólogo, quien después de un breve interrogatorio le mandó a hacerse diversos análisis. El resultado fue terriblemente negativo para su salud psíquica. La menopausia prematura le había traído como consecuencia el inicio de una osteoporosis. El traumatólogo la increpó por no haberse cuidado, por no haber acudido a un ginecólogo que seguramente le hubiera ayudado. Porque, como debes saber, la medicina ha hecho grandes avances en este terreno. Indudablemente le habría recetado algún tipo de medicina que le hubieran evitado este tipo de consecuencias y le habrían postergado una menopausia que a su edad es francamente anormal. Volvió a pedir una cita con la doctora con cara de progre. Tuvo la secreta esperanza de que ésta se hubiera olvidado de ella, pero no, ella se acordaba perfectamente. Osteoporosis es normal después de la menopausia, es normal. La siguiente, por favor. Los zapatos se convirtieron en un elemento de tortura. La columna le dolía porque sí y porque no. Una y una se fueron sumando las consecuencias, hasta que llegó a la siguiente conclusión. Para que su vida no corriera peligro, tendría que estar muerta. Un día cruzaba una gran avenida teniendo la luz verde para ella, pero en mitad del paso de peatones un dolor agudo le atravesó la pierna y cuando quiso dar el paso cayó de bruces. Intentó avanzar de algún modo para ganar la acera antes de que el semáforo cambiara, pero no lo consiguió. El coche que venía de lejos vio la luz verde, pero a ella no la vio. El golpe fue relativamente suave, pero suficiente para que la ambulancia viniera a recogerla y se la llevara al hospital. Allí pasó 20 días. Tibia y peremos rotos, clavícula partida en 3 y un rostro lleno de hematomas. Fue el balance total. El hospital tenía un buen servicio, lo que hacía más llevadera su situación dentro de él. Las enfermeras eran amables y por las noches venía un enfermero que al comienzo divisó en penumbras, pero le inspiraba confianza. No porque apenas lo sintiera manipulándole la sonda para que orinara, sino porque era tan delicado que prácticamente no le causaba ningún dolor. Una noche, un poco más animada, vio que alguien le había dejado su bolso en la mesita de noche. A duras penas lo tomó, sacó de su interior un espejito y contempló su rostro con tristeza. Luego se acomodó el cabello, prácticamente no podía moverse, pero logró dar una forma menos escandalosa a ese montón de pelo enmarañado. Se miraba el pelo cuando entró el enfermero. Este le dio las buenas noches y le pidió permiso para cambiarle la sonda. Ella sintió una vergüenza casi infantil. Él también se ruborizó y le explicó que en las noches solo había personal sanitario masculino porque en la última asamblea del sindicato se habían acordado realizar este horario experimental. Ella no supo qué contestarle y cerró los ojos, en parte para consentir y en parte para no verle los ojos que eran insultantemente bellos. Él la trató con la misma delicadeza de siempre, pero notó un leve temblor en sus manos. Aquella noche no pudo dormir, hubiera dado cualquier cosa por estar en mejor situación física. Imaginó que si ella le había gustado al enfermero, a él tampoco le había sido del todo indiferente su mirada. Al cabo de 3 noches, el enfermero de los ojos bellos volvió a aparecer. Al verlo, su cara recuperó el aspecto saludable que tenía en su juventud. Le preguntó cómo se sentía y ella, cómo se iba a sentir después de verlo, llena de ánimo. Le decía sin parar, bien, 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 ¿y usted? Él volvió a sentirse turbado y le dijo que se alegraba de ver la respuesta y que también estaba bien. Aquella noche no fue necesario ponerle la sonda, pero el enfermero se quedó para hablar un poco más con ella. Sin lógica aparente, ambos relataron brevemente el resumen de sus vidas y antes de marcharse, le prometió que el otro día volvería a visitarlo. Aquella noche, después de tantos años, se atrevió a soñar. Cumpliendo su promesa, el enfermero volvió al día siguiente, pero esta vez, antes de entrar, tocó la puerta de la habitación y le pidió permiso para pasar. Ella valoró este gesto y, como ya le esperaba hacía rato, con el pelo ordenado, el cuerpo limpio y la cara un poco maquillada para estar menos fea de lo que el golpe le había dejado, le dijo inmediatamente que sí. Traía una rosa en sus manos. Ella no pudo menos que emocionarse al contemplar la visión que tenía ante sus ojos. No vestía de enfermero, llevaba un atuendo que le hacía cambiar completamente de aspecto. Parecía otro chico y al verlo se sentía menos culpable y más halagada. Él era ahora su visita. Se le acercó, le tomó la mano y con suavidad se la besó. Ella aspiró el perfume de la rosa con todas las fuerzas que le permitieron sus costillas malogradas. Me llamo Juan, ¿y tú? ¿Cómo te llamas?
De sobra sabía cómo se llamaba, en su expediente médico estaba su nombre claramente escrito. Pero qué ilusión que le preguntara su nombre. Esta vez casi no hablaron, solo se miraban una y otra vez. Antes de salir de la habitación, le dio un beso en los labios y ella, temblorosa e inquieta porque en su interior se movía una corriente de emociones que no estaba dispuesta a controlar, se lo correspondió. No quería pensar en el mañana. La línea de edificación de su vida se encontraba vacilante y después de tanta soledad, ¿qué sentido tenía ponerle un margen a esta aventura inusitada? Ella merecía un trocito de felicidad, aunque se la hubiera robado al hospital. Algunos pacientes se llevan toallas o sábanas. Ella se llevaba los minutos de sueños que le había regalado el enfermero. Y por último, ¿por qué no llevárselo a él? Una semana después, ella salía con dificultad por la puerta del hospital, pero Juan le ayudaba a bajar las escaleras sujetándola por la cintura. Un mes después, se alquilaban un piso modesto y establecían una relación de convivencia. Ambos habían llevado una vida de solitarios empedernidos. Por eso decidieron acabar con los nidos que antes de conocerse les refugiaban. Decidieron también tirar todos los muebles, testigos de una vida que estaban dispuestos a cambiar de raíz. Compraron a crédito la cama, el comedor y un par de sofás. A ella no le faltó averiguar si Juan quería o no tener hijos, porque cada vez que veía a un niño, en sus ojos que siempre le parecieron insultantemente bellos, ahora se dibujaba un océano de melancolía. Por eso, y no por otra cosa, decidió retomar el asunto de la ginecología, que al verla, la reconoció inmediatamente. «Usted por aquí, ¿qué le pasa ahora?». Ella no quiso ser impertinente, pero le recordó el asunto de la prematura menopausia. Ahora llevaba meses de relación con Juan y sin tomar pastillas, no se quedaba embarazada. La doctora la escrutó y esta vez realmente molesta le dijo: «Es normal, a usted ya le ha llegado la menopausia». Salió a la calle impotente. Ella nunca quiso ni por asombro tener hijos, pero ahora su vida había cambiado. Y si antes le había puesto un límite al amor, Juan se lo había borrado. No lloró porque la rabia se lo impidió. Cuando su compañero se enteró de lo que ocurría, tomó el teléfono e hizo un par de llamadas. Al otro día tenían una cita con una doctora amiga de la enfermera jefa. La ginecóloga la revisó a conciencia y le mandó a hacerse unos exámenes, mientras le extendió una receta para que la despachara con urgencia. Apenas comenzó con los medicamentos, una pequeña luz de esperanza se abría en ese extraño camino por donde había caminado siempre sola. A las pocas semanas ya tenían los resultados. Podía sin lugar a dudas tener hijos, pero tenía que hacerse un largo tratamiento. Con los resultados en la mano se dirigió a la consulta de su otra ginecóloga. Allí esperó resignada a que se marchara la última paciente, y cuando vio salir a la enfermera, rápidamente se metió en el despacho de la doctora. Lo hizo con tanta cautela que ni siquiera se sintieron sus pasos ni el pequeño ruido que emitió la llave al dar la vuelta de la cerradura. Cuando la doctora la vio, buscó con la mirada a su enfermera, pero ella le dijo que no se preocupara porque ella se había marchado y que no quería quitarle demasiado tiempo, que solo quería que mirara unos análisis y unos resultados que le habían dado aquella misma mañana. La doctora no quiso parecer asustada, pero lo estaba. Tomó aquellos papeles y los leyó con interés que puede inspirar miedo. Al terminar de escudriñarlo, le dijo: «Es normal que ahora usted pueda tener hijos. Después de este tratamiento es absolutamente normal». A ella le dio tanta rabia escuchar la frasecita tantas veces dicha por la doctora que sin pensarlo dos veces se lanzó al cuello de esta con la clara intención de estrangularla. La doctora intentó liberar su cuello una y otra vez, pero cuanto más trataba, más difícil le resultaba respirar. ¿Cómo pudo? Le dijo que se estaba ahogando, y ella le respondió: «Es normal si yo le estoy apretando el cuello». La doctora en uno de sus aleteos le dijo, ya como ronca y arrastrada: «¡Me estoy muriendo!». Y ella le contestó: «Es normal, querida doctora, si yo la estoy matando». En ese momento ella se imaginó a sí misma privada de libertad, lejos de la persona que amaba y que había llegado a su vida en el momento más oportuno. Ya no tendría la posibilidad de hacerlo feliz. En ese momento era lo que más ansiaba: ver a Juan feliz, porque entonces ella, por razones de lógica, también sería feliz. Los diagnósticos de la doctora de pronto carecieron de importancia. Lo verdaderamente esencial era su renacimiento, era el futuro que le esperaba, era ese amor tan lindo que existía entre Juan y ella.
Se bajó rápidamente de la mesa y llamó a la enfermera. Cuando la enfermera vio que la doctora apenas si podía respirar, empleó todas sus energías en reanimarla. Ella, al comprobar que la ginecóloga ni siquiera se le había borrado el disfraz y que aún seguía viva, antes de salir de la consulta le dijo: si quiere puede denunciarme, en estos casos es absolutamente normal. Y cerrando suavemente la puerta, se marchó.